Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RT Noticias. Vamos con los titulares. Policía Metropolitana debe arrestar al alcalde Ernesto Orozco por no desalojar invasiones en Sabana 1. Alcalde de Valledupar se pronunció asegurando que teme posible masacre en caso de desalojo forzoso. Choque entre dos camiones deja una persona fallecida en Mosconia. Juez deja en libertad a policía acusado de homicidio en el Cesar. Capturan a miembro de la banda Los Africanos en Codazzi. Capturan a hombre en Sagún por presunta agresión e intento de abuso a una menor. Refuerzan inseguridad en Valledupar para eventos este fin de semana. Eliezer Salazar, elegido presidente de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente. Gran inicio de Colombia Moda, con pasarelas y conferencias. Alianza Fútbol Club, en el fondo, así va la tabla de la Liga Colombiana. Postulación a Juegos Nacionales, Mindeporte inspeccionó escenarios en Riohacha y Valledupar. Controversia en inicio de los Olímpicos, Marruecos venció a Argentina. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales y conéctate con lo mejor. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, tendrá que cumplir 3 días de arresto en la Policía Metropolitana, según una decisión judicial. El alcalde ha dicho que respeta las decisiones judiciales. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar ha ordenado a la Policía Metropolitana de la ciudad que haga efectiva una sanción de 3 días de arresto contra el alcalde Ernesto Miguel Orozco Durán. Esta medida surge de un caso de desacato iniciado por los herederos del mayor Alberto Pimienta Cotes para asegurar el cumplimiento de la sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional. El juzgado de origen impuso esta sanción por no tomar las medidas adecuadas para cumplir con dicha sentencia de tutela, además de imponer una multa equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión del juez fue ratificada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar. A pesar de los intentos de la oficina jurídica de la alcaldía de evitar la sanción, argumentando un próximo desalojo programado para el 30 de octubre, el juez Roger Junior Celsa Rangel determinó que la sanción debía ejecutarse. Según el juez, la programación del desalojo no cumple completamente con la orden de la Corte Constitucional, por lo que las órdenes de sanción por desacato deben cumplirse sin demora. Al respecto, el alcalde de Valledupar anunció que respeta la decisión judicial, manifestando su disposición a colaborar con las autoridades una vez sea formalmente notificado de la orden de arresto. Bueno, primero es que yo soy respetuoso de las decisiones judiciales y vamos a ponernos a disposición cuando nos notifiquen, porque aún no nos han notificado, a ponernos a disposición de las autoridades para darle cumplimiento. Pero la verdad es que nosotros vemos que esto es una sentencia que es de hace 11 años, cuando las condiciones han cambiado totalmente. Además, se refirió sobre la complejidad del caso, mencionando que la población afectada por las medidas judiciales ha crecido en los últimos años. Donde aquí se puede hablar de un desplazamiento legal, pero donde podríamos hacer hasta una masacre donde hay más de 30.000 personas ahí. Que no estamos en posición para poder llevar a cabo ese desalojo. Fijamos una fecha, estamos pidiéndole ayuda al gobierno nacional. En este sentido, el mandatario ha solicitado la colaboración del gobierno nacional para encontrar soluciones que garanticen el derecho a la vivienda y albergues adecuados para todos los residentes afectados. Las autoridades capturaron un presunto abusador de una menor de edad, quien se encuentra precisamente investigado por las autoridades. El domingo 21 de julio, las autoridades de Sagún, Córdoba, detuvieron a Javier Antonio Vega Villazón, tras presuntamente haber agredido físicamente a una menor de edad en el Hotel Avenida de la localidad. Según informes preliminares, la menor fue encontrada con lesiones graves tras un presunto intento de abuso sexual por parte del individuo arrestado. Vega Villazón permanece detenido a la espera de su audiencia judicial, mientras que la víctima fue trasladada al Hospital San Juan, donde recibe tratamiento médico y apoyo psicológico. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la justicia para la menor afectada.
Hoy está el municipio de Bosconia, en el norte del Cesar, porque allí una persona perdió la vida en un accidente de tránsito. En un trágico accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 58 de la vía San Roque-Bosconia, un hombre perdió la vida y otro resultó herido. El suceso se registró en la jurisdicción del municipio de Bosconia, Cesar, la noche del martes 23 de julio. La víctima fatal fue identificada como Eiber Rosas, quien falleció en el lugar de los hechos, mientras se transportaba en un tractocamión que colisionó contra otro vehículo similar. Las autoridades llegaron a la zona para recopilar información sobre el accidente y realizaron la inspección técnica del cadáver. El cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal para la necropsia correspondiente. Siguen los operativos de la Policía Metropolitana en varios municipios del Cesar, porque en el municipio de Agustín Codazzi fue capturada una banda denominada Los Africanos. Luis Miguel Zárate, de 24 años, fue detenido por la SIJIN de la Policía Metropolitana de Valledupar en su residencia en el barrio El Carmen, municipio de Codazzi, Cesar. La captura se realizó mediante orden judicial por su presunta participación en el delito de hurto calificado y agravado, siendo miembro de la banda delincuencial Los Africanos y estando implicado en 6 hurtos cometidos entre 2022 y 2023. Tras su detención, Zárate fue trasladado a la URI de la Fiscalía, donde fue presentado ante un juez de control de garantías en audiencias preliminares y se le impuso medida de aseguramiento intramural. Hay decisiones judiciales que benefician a un policía que estaba capturado por un delito que presuntamente se le estaba indilgando. En el Juzgado Primero Penal Municipal de Garantías se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra César Augusto Molina Palomino, de 33 años, miembro de la Policía Nacional. El uniformado natural de Chimichagua, Cesar, es solicitado por la Fiscalía 13 especializada de apoyo por la presunta comisión del delito de homicidio agravado con arma de fuego en contra del joven Abilio José Soto Guevara, de 19 años. El incidente ocurrió el 19 de junio de 2021 durante un procedimiento policial en el municipio de Manaure. Según la Fiscalía, el joven, quien se movilizaba como parrillero en una motocicleta, hizo caso omiso a la señal de pare en un retén policial establecido. Al intentar esquivar el retén, César Molina le disparó por la espalda con una pistola 9 milímetros de dotación, causándole la muerte. Durante las audiencias, Molina Palomino no aceptó los cargos presentados por el ente acusador. Aunque el juez y el fiscal solicitaron una medida de aseguramiento de casa por cárcel, la jueza determinó que no era urgente, por lo que decidió dejarlo en libertad. Asimismo, se conoció que el informado presuntamente había tenido problemas previos con el joven. Tiempo para conocer las historias de Diomedes Díaz con Wilson Martínez. El Son Martínez, aquí en Las Diomedistas. Ay, yo a ti ya no te tengo fe. Fabián Corrales nació en Urumita, La Guajira, el 31 de agosto de 1969. Es cantante, compositor, músico y odontólogo. Perdí noches pensando en ti. Diomedes Díaz le graba 7 canciones a Fabián Corrales. Una con el acordeonero Juancho Roy, otra con el Cocha Molina y 5 con Iván Zuleta. Ay, yo no sé cómo pedirte que me quieras. Diomedes Díaz se conoce con Fabián Corrales porque en ese tiempo estaba sonando una canción más que la de él en toda Colombia, y era la canción que había grabado Miguel Morales, Acompáñenme. Diomedes Díaz decía que le gustaran a ese compositor, porque si había hecho una canción como esa, tenía que tener otra o superior. Ese muchacho, ¿quién es el compositor de eso y esa canción? ¿Por qué suena tanto? Yo quiero conocer a ese muchacho, búsquenmelo donde esté. Quería darte lo mejor, pero tú quieres sufrir. Si te vas, adiós es la primera canción que Fabián Corrales le entrega a Diomedes Díaz en 1994, en el trabajo discográfico 26 de mayo. Ese fue el último álbum que grabó Diomedes Díaz al lado de Juancho Roy. Y si te vas, adiós, si te vas, mi amor, pues adiós. Buscaron y dieron con Campolía, mi hermano, que era amigo de Diomedes, y yo, búscamelo. Es la oportunidad que nos damos todos sin mirar que hay heridas. Se va a acabar mi vida si tú no vuelves a mí. Y en 1995 le graba la canción Volvamos, Diomedes Díaz al lado de Iván Zuleta, en el trabajo discográfico Un Canto Celestial.
Mejor dicho, al grabarme Diomedes, mejor dicho, es cuando se espopa todo. Ya todo el mundo quería grabarle a Fabián Corrales. En el álbum musical Muchas Gracias, en 1996, Diomedes Díaz le graba a Fabián Corrales la canción Así me hizo Dios. Y me has hecho saber que ya quieres vivir conmigo. Diomedes Díaz manda a llamar a Fabián Corrales para que le compusiera una canción y le da un plazo de 24 horas para que le describiera la difícil situación que estaba pasando en ese momento con su esposa Patricia Costa. Yo quiero que alguien como usted me haga una canción con respecto a lo que me está pasando con mi mujer, para ver. Él nunca me dijo, pon esto, pon esto, pon esto, pon esto. Yo puedo entender tu rabia, todito tus motivos. Mañana estoy aquí a las 10. Si la canción me gusta, se la grabo. Si no, no le grabo más. Pero yo qué haré con tu olvido, con tu olvido. Cuando Diomedes Díaz escuchó la canción que le hizo Fabián Corrales, Así me hizo Dios, se le erizó la piel y hasta se le salió una lágrima. Cuando yo comencé, que ese tipo hizo así, que yo le vi que se le pararon los pelos. Vas a olvidar todos los años que te he dado. Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias. Yo no sé cómo pedirte que me quieras. Y en el álbum musical Mi Biografía, en 1997, Diomedes Díaz, al lado de Iván Zuleta, le graban la canción a Fabián Corrales, ¿Qué hubo linda? Siempre que te veo pasar, por mi frente yo te alabo y ¿qué hubo? Tira la primera piedra es otra canción que Diomedes Díaz le graba a Fabián Corrales en 1998, en el álbum musical Volver a Vivir. Esta situación hay que arreglarla. Yo no sé qué hacer con tus palabras, si son buenas o son malas, a mí me causan miedo. Diomedes Díaz, al lado del Cocha Molina, en el álbum musical Gracias a Dios, en el año 2002, le graban a Fabián Corrales la canción Aquí estoy. Pedacito de mi vida, reina de mis encantos. Perita en Dulce es la canción que Diomedes Díaz le graba al compositor Fabián Corrales en el año 2007, en el álbum musical La Voz. Perita en dulce no soy, me puedo equivocar, me pueden crucificar. Todas las canciones que Fabián Corrales le entregó a Diomedes Díaz ocuparon los primeros lugares en las cadenas radiales de Colombia. Yo no sé mucho, pero algo sé. ¡Como yo gusto! Que conmigo te has comido la verde y las maduras, deja que hablen locura, nada van a conseguir. El congresista del departamento, el Cesar José Eliezer Salazar, fue escogido como presidente de la Comisión Cuarta. Aquí le cuento los detalles en la siguiente nota. ¿De acuerdo con la Constitución y la ley? Seguro. Eliezer Salazar López, representante a la Cámara por el departamento del Cesar, ha sido designado como presidente de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente para el periodo 2024-2025. Su elección se llevó a cabo tras una votación entre los miembros de la Comisión del Congreso de la República. Junto a Alexander Harley Bermúdez del Partido Liberal, quien ocupará la vicepresidencia, Salazar López asume la responsabilidad de liderar debates cruciales y legislaciones sobre leyes orgánicas de presupuesto, control fiscal financiero, propiedad industrial y otras áreas de relevancia nacional. Quiero que sepan que aquí tienen a una persona comprometida con la democracia, comprometida con todos los deberes que nos tocan. Este año tenemos una responsabilidad inmensa, porque no solo es tramitar el presupuesto general de la nación, que hoy, todos ustedes conocen, estamos en una situación muy difícil por los ingresos que está reportando la DIAN, y que eso precisamente va a obligar al gobierno nacional a una ley de financiamiento donde esta comisión va a tener que jugar un papel muy importante. Durante su intervención, el congresista señaló la importancia de garantizar que las inversiones del gobierno lleguen equitativamente a todos los territorios del país, enfatizando su compromiso con la transparencia y eficiencia en la gestión pública. Eliezer Salazar es contador público y especialista en planeación estratégica y hacienda pública. Actualmente está cursando una maestría en gestión pública. La Policía Metropolitana de Valledupar ha anunciado que reforzará las estrategias de seguridad y las medidas para garantizar la tranquilidad durante este fin de semana, porque hay varios eventos, entre ellos el concierto de lanzamiento de la artista vallenata Ana del Castillo. Valledupar será el escenario de dos grandes eventos este fin de semana: el lanzamiento de la nueva producción musical de Ana del Castillo y el partido de fútbol entre Alianza Fútbol Club y Millonarios. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, se llevó a cabo un consejo de seguridad encabezado por el secretario de Gobierno, Jorge Pérez Peralta.
El evento musical y caminata programados para el viernes y sábado contarán con la presencia de más de 700 personas, incluyendo autoridades, personal de logística y organismos de socorro. En relación al encuentro futbolístico del domingo, se han tomado medidas estrictas para mantener el orden y la seguridad. Además, se declaró cierre de fronteras para las barras de Millonarios, prohibiendo su ingreso al estadio Armando Maestre Pavalló. Lo anterior busca prevenir posibles altercados entre los hinchas y garantizar un ambiente pacífico para todos. Seguimos presentes en Colombia Moda 2024 con el apoyo de la Cámara de Comercio de Valledupar y Odontología M&D Clínica Dental de esta capital. Voy a Medellín porque anoche oficialmente se le dio apertura a este evento, el más importante de moda en nuestro país. RTA Noticias en Colombia Moda 2024, una presentación de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar. El 23 de julio se dio inicio a Colombia Moda 2024. El evento se está realizando en Plaza Mayor de la capital antioqueña. Este ha reunido a diversos diseñadores expertos en moda y público para presenciar creatividad. Desde las primeras horas de la mañana, las pasarelas de Colombia Moda han deslumbrado a todos los asistentes con las nuevas tendencias y propuestas de los diseñadores y nuevos talentos del país. Marcas reconocidas han presentado sus colecciones más recientes, como lo fue el lanzamiento de la marca Adidas, donde los invitados pudieron elegir accesorios para personalizar sus zapatos. Marcas colombianas han creado nuevas propuestas para atraer al público nacional e internacional que estarán asistiendo al evento. Este año entre las marcas locales está Lily Pink, Atenea, Offcore, Pat Primo, el cual estará anunciando un cambio para su imagen, entre otras. La jornada inaugural estuvo marcada por la presentación de nuevas colecciones donde cada diseñador ha dejado su huella en la pasarela. En paralelo a las pasarelas, el Pabellón del Conocimiento se ha convertido en un excelente espacio para debates y reflexiones de moda. Expertos como Cristian Zambrano, Alejandro Gallo, Juan Valderrama y María José Arboleda fueron los encargados del conversatorio Moda 360, navegando hacia el futuro de la omnicanalidad realizado en el Teatro Metropolitano de Medellín. Es tiempo para una pausa comercial y ya vengo con toda la información deportiva. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Aseo del Norte, la empresa que trabaja para mantener limpia Valledupar. Saca tu basura en los horarios y días indicados. Explora cómo la IA está dando un giro loco al universo del diseño gráfico. Aprende de expertos en el campo y lleva tus habilidades al siguiente nivel. No te pierdas esta oportunidad única. Regístrate ahora y transforma tu futuro. DFSK, Mega Comercial, un universo comercial, distribuidor autorizado. Por tu seguridad, por la de tus clientes, por la seguridad de todos, renueva hoy el certificado de bomberos. Solicita una inspección bomberil ahora y evita sanciones. Contáctanos al 311-426-2291 o al 318-548-1414. Un mensaje de RTA Noticias y el Cuerpo de Bomberos de Valledupar. En
en Guatapurí Plaza. Mamá y papá, juntos de compras. Participe en el sorteo de 16 bonos para comprar gratis por valor de 500,000 pesos cada uno. Registra tus facturas y prepárate para ganar. Son 16 clientes ganadores. Aplican condiciones y restricciones. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Raspa Revancha volvió a Super Hero Cesar. Deposita tus raspas no ganadores con tus datos personales. Aplica términos y condiciones. Más información en www.superhirocesar.com.co/noticias. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro y cómo este influye en el comportamiento de tus hijos? ¿En algún momento tu hijo ha presentado conductas de inquietud, distractibilidad o incluso fracaso escolar? Estas y otras preguntas pueden ser respondidas a través del nuevo servicio de neuropsicología en la IPS de Confa Cesar. Ven y consulta con nosotros. Tendremos el gusto de atenderte y orientarte y establecer las mejores estrategias de adaptación para tu hijo. Siempre queremos estar más cerca de ti, por eso creamos Doncamp. Encuéntralas en el barrio La Esperanza, en Populandia, nuestra recién inaugurada sede Don Alberto y por supuesto nuestro centro de distribución junto a Mercabasto. Perfecto para familias grandes, tiendas y mayoristas. En Doncamp encuentras todo lo que necesitas para mantener tu despensa siempre llena. Carnes, lácteos, frutas, verduras, panes, Supermercados Mi Futuro y Doncamp. El Centro Naturista Donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales. Tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos, desparasitantes, promoción de colágeno, además alimentos 100% integrales. Cuide su salud. Centro Naturista Donde Jaime. Estamos ubicados en la calle 16A, número 870, entre 8ª y 9ª. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mayales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. ADUCESAR trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Perijá, agua mineral, presente en los grandes eventos de nuestra región, con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación. Generamos trabajo y desarrollo social al departamento. Agua Perijá, tan natural como nuestra serranía. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Expendio El Esquinazo de la Carne les ofrece los mejores cortes al mejor precio, calidad garantizada del mejor ganado de la región. Además, le ofrece lo mejor en cerdo, pollo, gallina, embutidos, carnes frías, huevos y queso. Expendio El Esquinazo de la Carne, en la Manzana 22, Casa 16, Villa Miriam. Llega José Antonio Redondo en RTA Sport con los detalles de la información deportiva y nos estamos listando ya para hacer la cobertura informativa de los Juegos Olímpicos. Buenas noches, Ubaldo. Bienvenidos a la información deportiva en RTA Sport. Se desarrolló ya la segunda fecha de la Liga Betplay y así quedó la tabla de posiciones. Finalizó la segunda fecha de la Liga Betplay 2, dejando Atlético Nacional como uno de los invictos, al igual que Santa Fe y Once Caldas, que comparten el liderato haciendo el 1-2-3, respectivamente con 6 unidades cada uno. Luego le siguen con 4 puntos Deportivo Pereira, Fortaleza, Tolima y Millonarios, y cierra el grupo de los 8 primeros América de Cali con 3 unidades.
Por su parte, el equipo vallenato Alianza FC se encuentra en la posición 20, última en la tabla, sin puntos y con una diferencia de -3 goles. Esta noche Millonarios, próximo rival de Alianza FC, disputará un superclásico ante Nacional, compromiso adelantado correspondiente a la fecha 6 de la Liga Colombiana. El juego será en el Campín de Bogotá a las 8 de la noche. América y Envigado también adelantarán el compromiso por la séptima fecha este jueves a las 4 de la tarde. Por otro lado, Valledupar y Alianza FC se alistan para recibir este domingo a Millonarios por la tercera fecha de la Liga B-Play en el Clausura 2024. Las entidades de Socorro y el PMU en Consejo de Seguridad preparan la logística para garantizar el buen desarrollo del compromiso, teniendo en cuenta las fallas en la entrada en el juego anterior, cuando Alianza se enfrentó a Atlético Nacional en el Armando Maestre Pavalló. Y durante estos días, el Ministerio del Deporte, en conjunto con los entes municipales y departamentales reguladores del deporte, hicieron inspecciones a los escenarios de Riohacha y Valledupar por el tema de la postulación de los Juegos Deportivos Nacionales 2027. El director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio del Deporte, en compañía del director de INDER y la secretaria de Deporte del Cesar, han realizado una visita clave a las ciudades de Riohacha y Valledupar para evaluar la propuesta de postulación como sede de los Juegos Nacionales 2027. Este recorrido incluyó la inspección detallada de los escenarios deportivos, la infraestructura existente y la capacidad hotelera y hospitalaria de la región. Durante la visita se constató la preparación y el compromiso de Valledupar para albergar eventos deportivos de envergadura nacional e internacional. Con el avance en la organización de los Juegos Parasuramericanos de 2026, la ciudad se posiciona como un referente en la oferta de instalaciones deportivas de primer nivel y una hospitalidad destacada para atletas y visitantes por igual. Los directivos del deporte regional acompañaron a los funcionarios de Mindeporte en un recorrido exhaustivo por las infraestructuras propuestas para los Juegos Nacionales 2027. Este paso no solo refuerza la candidatura de ambas ciudades, sino que también demuestra el compromiso continuo con el desarrollo deportivo integral y la capacidad de gestión para albergar eventos de gran magnitud. Ya 2 días del acto de inauguración, ya iniciaron las competencias de los Juegos Olímpicos. Hoy inició la disciplina de fútbol masculino y además con controversia en el partido entre Argentina y Marruecos, con victoria del equipo marroquí 2-1 frente a Argentina. Uno de los partidos inaugurales de fútbol en los Juegos Olímpicos entre Argentina y Marruecos estuvo lleno de controversia. Tras un empate 2-2 y una interrupción debido a la invasión de aficionados marroquíes, el árbitro revisó el gol del Cristian Medina, que había igualado el marcador para Argentina en el minuto 90+15. Casi 2 horas después se determinó que Medina estaba en fuera de lugar al momento de marcar el gol. Con el tanto anulado se añadieron 3 minutos adicionales de juego en los que Marruecos logró mantener su ventaja. Finalmente el encuentro concluyó con la victoria de Marruecos 2-1. En otros resultados destacados del inicio en el fútbol masculino olímpico, Paraguay, representante sudamericano, cayó goleado 5-0 ante Japón. España derrotó 2-1 a Uzbekistán. Nueva Zelanda con el mismo resultado venció a Guinea y Egipto igualó sin goles ante República Dominicana. 2 días antes del acto inaugural también inició la competencia en el deporte de rugby 7 masculino, donde las favoritas Argentina, Nueva Zelanda y Australia iniciaron con pie derecho venciendo a sus rivales en esta primera jornada de la fase de grupos. Mañana será el turno del fútbol femenino con la actuación del seleccionado colombiano ante la anfitriona Francia a las 2 de la tarde, hora colombiana. Además, se dará inicio a los deportes de balonmano y tiro con arco. Bueno, y mañana apoyar todos a la selección Colombia femenina también en su estreno por los Juegos Olímpicos a las 2 de la tarde, hora colombiana, frente a la anfitriona Francia será el compromiso. Hasta aquí toda la información deportiva. Osvaldo, sigue usted con más RTA Noticias. José Antonio, muchísimas gracias. Muy buenas noches para usted. También nos despedimos con esta información deportiva. Volveremos mañana a las 6:30 de la tarde. Muy buenas noches.